Hablar un poco de lo ocurrido allá en Texas, esta tragedia que tanto pues nos ha trastocado a tantos, ¿no? Y vamos a analizarla desde el punto de vista de lo que es la violencia versus el derecho a portar armas, que sabemos que eso está mucho en discusión, así que ya lo tenemos conectado. Buenas noches, licenciado, qué bueno que está con nosotros. Buenas noches, padre. Buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza a través de Mi Gente Teleoro. Gracias y bendición. Dios te bendiga. Oye, esta situación pues ha conmovido al mundo. De hecho, hasta el Papa Francisco también hizo declaraciones esta mañana ante la situación tan triste de esta masacre de estos niños y unos maestros también, esta escuela en Texas. Y esto es algo que se vuelve a repetir en Estados Unidos nuevamente. Así es, padre, sumamente lamentable. Esta situación, lamentablemente, vuelve a ocurrir. Lo único que varía son los personajes y las localizaciones, pero es exactamente el mismo problema. Y cuando uno analiza esto, pues ciertamente hay unas emociones envueltas, más aún con las personas que creen en la portación y la segunda enmienda de la Constitución Federal que permite la aportación o el derecho a aportar armas. Claro, todo derecho, ningún derecho es absoluto. Así que todos los derechos son en cierta medida regulados por el Estado, de manera que el Estado pueda en cierta medida tener algún tipo de control debido también a la idiosincrasia de ese Estado, ¿verdad? Cada Estado es distinto. Por eso es que es una unión que es bastante compleja en una federación en Estados Unidos de América. Y aquí en Puerto Rico, pues la tradición ha sido de tener una ley de armas sumamente restrictiva. Claro, si comparamos unos estados con otros, pues hay ciertos estados que tienen unas restricciones mucho más severas, pero sigue habiendo, debo decir, violencia. Así que a mí me parece que aquí lo que se tiene que atajar no tan solo es no es limitar el derecho a portar armas, es simplemente exigir por parte del Estado a los ciudadanos pruebas psicométricas para determinar si esa persona está apta o no para poder tener una posesión de armas. Así que yo creo que el problema aquí principal es la salud mental, que está en crisis y que lamentablemente vemos cómo estas personas simplemente no tienen ningún tipo de aprecio por la vida y lo que hacen es asesinar a personas inocentes, y esto definitivamente hay que atenderlo de una manera integrada y no prohibiendo una cosa o la otra, porque sabemos que eso no va a dar resultados. Estamos viendo que lamentablemente también este muchacho joven también, el caso de otra de las masacres que hubo hace menos de un mes también en Estados Unidos, también fue otra persona joven que lo llevó. Lo trasladamos a Puerto Rico y estamos viendo también toda esta, pues, dos masacres en cuestión de días aquí en nuestro país. O sea, que es algo que está influyendo, que está marcando mucho particularmente con la violencia en nuestra juventud. Así es, padre, vivimos en una época de yo le llamo oscurantismo social, por tratar de usar un concepto de alguna manera que recoja todo lo que está ocurriendo, pero en todas partes del mundo están ocurriendo este tipo de violencia. Yo no tengo, ¿verdad?, una explicación para ello porque no soy un filósofo ni mucho menos soy un abogado, pero como católico y como cristiano puedo decir que lamentablemente si los seres humanos no nos unimos y obviamente oramos para poder crear algún tipo de conciencia de lo que es la paz y lo que es la convivencia en sociedad, lamentablemente estas cosas van a seguir ocurriendo. Nosotros como ciudadanos tenemos que tener responsabilidad de nuestros actos, no promover la violencia, ni aunque sea en broma, porque lamentablemente la maldad está suelta. Y nosotros como personas, ciudadanos, no importa qué religión usted tenga, tiene que tomar acción sobre eso y buscar de su espiritualidad y de igual forma convivir con los demás seres humanos de una forma pacífica. Y yo creo que ese mensaje, lamentablemente, los líderes de este país y de los líderes mundiales a nivel de todo el mundo no lo están haciendo como corresponde. Gracias a Dios tenemos al Papa Francisco que pues ciertamente hace sus intervenciones bien directas cuando ocurren este tipo de barbaridades, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que tenemos que los ciudadanos hacer también nuestra parte para evitar que estas barbaridades sigan ocurriendo. Comentaba un poquito al principio de la entrevista el derecho y de portar armas versus estas situaciones, porque por ejemplo en Estados Unidos escuchábamos ayer a un presidente que estaba, yo creo que dentro de la frustración y el coraje, como diciendo, hay que hacer algo, cuánto más, en el nombre de Dios, ¿cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Y quizás va hablando un poco también de ese control de las armas en los Estados Unidos, pero
Por otro lado, hay gente que dice también, pero ¿por qué no se va en contra de los que tienen estas armas ilegales y todo y van a privar al ciudadano decente de poder portar un arma para poderse defender? O sea, que están en ese dilema legal y constitucional. Correcto. Y todos estos dilemas son por las imposiciones. Las imposiciones nunca vienen bien. Las personas de por sí, de adentro hacia afuera, tienen que hacer su gestión social. Y a mí me parece que esto de estar delegándole siempre a los políticos que sean los que rijan nuestro destino, pues lamentablemente eso no está dando resultados. Y en el Congreso Federal, por darle un ejemplo, esta legislación se ha llevado en múltiples ocasiones, con precisamente lo que estoy mencionando ahora, de exigir pruebas psicométricas a nivel de todo Estados Unidos para que los estados entonces apliquen esa legislación uniformemente, y ha quedado en absolutamente nada. Así que a mí me parece que aquí la responsabilidad, como dicen, la salvación es individual, pues la responsabilidad también. Es lamentable, y de hecho el propio presidente hablaba que se enteró regresando en el vuelo cuando venía de regreso para Estados Unidos, y que una de las cosas que mencionó fue la frustración que tenía de ver cómo este tipo de eventos estaba exponencialmente más alto en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. Entonces eso también lo ponía a él en una situación un poco como que también de frustración ante ese aspecto. Definitivamente, padre, y si usted tiene... o sea, por darles un ejemplo, cuando yo era joven, ¿verdad? En mi etapa ya adolescente, recuerdo que había múltiples juegos que no voy a decir los nombres, que eran de violencia, y que uno iba por ahí disparando. Entonces, pues mire, eso es ficción, pero lamentablemente hay seres humanos que no saben la diferencia entre una cosa y la otra. Así que tenemos que educar, y a mí me parece que la educación es lo fundamental en este tipo de situaciones. Estamos pensando quizás un poco en Puerto Rico, en la situación. ¿Es necesario que se haga alguna enmienda o algún arreglo a la ley de armas, aparte de, o sea, sabemos de pedir estos exámenes psicológicos, psicométricos para para asegurarse que la persona está apta? Pero aparte de eso, ¿entiende que haya alguna otra cosa que se pueda hacer para mejorar particularmente aquí en Puerto Rico? Mejorar la calidad de vida y cómo nos tratamos como seres humanos, y no promover la violencia. Yo creo que para eso no hay que estar armado. Yo creo que es sentido común. Es cuestión de promover la paz, de que las personas sepan que, por ejemplo, si alguien quiere que le den paso, pues usted dele paso. O sea, cosas básicas. Lamentablemente no tenemos eso en la sociedad. Todo el mundo quiere imponerse. Y la realidad es que eso no da resultado, porque la violencia genera violencia. Y yo creo que aquí no hay que legislar nada. Aquí lo que hay que hacer es que la gente se ponga para su número y ponga de su parte para poder vivir en una sociedad en paz. Yo creo que esa es la única solución, y la tenemos aquí ahora mismo. Es cuestión de ejecutarlo. Así que yo creo que esas clases de ciudadanía, de civismo que había antes en las escuelas, que han ido eliminando poco a poco, ya es tiempo que se vuelvan a retomar, porque ahora dicen los muchachos, entre las películas, los juegos de streaming y todo ese revolú de cosas, con eso es que se están criando, y a veces hasta metidos en el metaverso con las cosas esas puestas, se creen que salen de ahí, entonces se creen que están viviendo en la realidad. Hay mucho que trabajar. Así es, padre. Bueno, licenciado, ¿dónde pueden conseguirle usted también para seguir los blogs y todas sus redes? Claro que sí, pueden acceder a la plataforma www.valenzuelalaw.net. Ahí se integran todas las intervenciones precisamente aquí de mi gente. Y también los exhorto a que vean la página www.verbumpr.com, donde tenemos cursos de educación jurídica continua para abogados y para el público en general, que están ahora 5 créditos por $125 en precio especial de Memorial Weekend. Así que espero que puedan acceder y se pongan al día con temas como el COVID-19, lo que tiene que ver con la ley ADA, por ejemplo, lo que es la tutela. Todos esos cursos están ahora en su precio especial para que los puedan acceder directamente en verbumpr.com. Bueno, pues gracias, licenciado, nuevamente. Buenas noches. Y nosotros, llegó el momento de hacer la pausa comercial, pero vamos a continuar hablando de la encuesta sobre las necesidades para la población sorda. Eso y más aquí en Mi Gente. No se vayan, ya volvemos.